Mucho gusto tener aquí en el estudio a la doctora Leticia Calderón. La doctora es de casa, usted ya la conoce. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida aquí a TV Migrante y Canal 14. Gracias por la invitación, la verdad qué buen día para estar aquí y además felicitarlos por este esfuerzo tan grande. No, muchísimas gracias, doctora. El 5 de mayo, ¿no? Parece que adquiere otra lectura y, digamos, otro tono, no solo en México, sino en los Estados Unidos, doctora. ¿Qué balance hace a partir, pues, también de los momentos complejos por los que se atraviesa la relación bilateral, pero que la comunidad migrante, digamos, que sigue trabajando, sigue enviando remesas? ¿Qué balance hace, doctora, este 5 de mayo? Mira, es bien interesante la historia de esta fecha porque en realidad cómo tiene que ver, pues, obviamente con un triunfo contundente en términos de lo que sería pues la independencia de México, un proceso larguísimo para nosotros, pero que la propia comunidad migrante se lo apropia en su primer inicio, digamos, que les llega la noticia tardíamente, pero que después la refrendan mucho, sobre todo en California, un momento muy crítico, finales del siglo XIX, pues donde evidentemente la propia comunidad mexicana que se quedó del lado estadounidense después de la guerra con Estados Unidos, está realmente muy asediada. Entonces, es un símbolo de orgullo, de dignidad, de independencia, de poder conectarse con el país que al final de cuentas pues tienen una identidad compartida. El detalle es cómo también tiene otra lectura. Claro. Y tiene que ver con que para Estados Unidos, sobre todo en ese finales del siglo XIX, hay una lógica en la cual deshacerse de los otros imperios posibles claro. de intervenir en América Latina en general, complace este discurso de América para los americanos. Y por eso es una celebración que tiene dos patas, ¿no? Claro. Que quede muy claro. Que por un lado en Estados Unidos nunca ni se prohíbe ni se inhibe y al contrario, al paso del tiempo incluso se fomenta en el sentido de reconocerla por lo que tiene que ver para la comunidad mexicana. Pero tiene esta otra parte, ¿no? Es decir, que al final de cuentas, también para Estados Unidos es el triunfo frente, en este caso, a Francia, pero a cada uno de los España, países que Inglaterra. se puede. Exacto. ¿Por qué? Por esta pretensión imperialista, expansionista que mantiene Estados Unidos hoy. Claro. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque complejiza la lectura y en ese sentido, ahí está el punto, lo bonito es como ahora sí que como desde el terreno, claro. la población se la ha apropiado y le ha impuesto a Washington, por la presencia tan fuerte de la comunidad mexicana en ese país, el hecho de que esta es la fecha que nosotros queremos que nos reconozcas. Y muchos estadounidenses, hasta el gobierno estadounidense, a veces creen que este es el Día de la Independencia de México cuando es el 16 de septiembre. Pero me parece que eso le da más contenido aún. ¿Por qué? No es tan fácil, no es una línea directa, sino con mucho más claroscuros, ¿no? Pero es como podemos distinguir, mi querida Leti, cómo la fuerza social, ¿no? La fuerza de los migrantes, las raíces, trascendió a un nivel a tener que exigirle a la política, a Washington, al mismo Trump, a los distintos presidentes. Veíamos hace rato una cápsula muy interesante. Todos los presidentes hablaban del 5 de mayo, un día que es un día que reconoce la binacionalidad, por supuesto, entre ambos países en términos de su gente. No, y se celebra, digamos, en Washington hacen su fiesta. Y yo creo que lo importante, dicho desde México, porque en México no es una fiesta, digamos, es una fiesta nacional, pero nada más es feriada en Puebla. Exacto. Qué padre que en realidad adquiere un sentido y una fuerza, claro. porque la comunidad mexicana en Estados Unidos, sin ser homogénea, al contrario, teniendo claroscuros, matices muy diversos, pero en una fecha se reconoce como tal. Y entonces me parece que también nos da una lección a nosotros. Es decir, aquí estamos y nosotros creemos que esta fecha nos representa. Entonces, ¿te gusta o no te gusta? Tiene que ver o no con la historia, si Estados Unidos, esto que ya expliqué. Más allá de ese punto, el detalle es que se ha consolidado como un momento en el cual, al final de cuentas, bueno, pues desde México también lo vemos, es así que estamos en este momento acompañándolo como una fecha que tiene que reconocerse en nuestro calendario cívico. Y doctora, justamente mencionaba hacer esta celebración desde el terreno, ¿no? A partir de cómo los migrantes se organizan. Hay quienes incluso señalan que, pues, que no es la independencia, sino el 5 de mayo. Digamos, hay esta confusión en la sociedad estadounidense, pero también la sociedad mexicana y también los migrantes lo han apropiado desde el orgullo, pero también del ámbito de la celebración, ¿no? Y que eso implica también mucha derrama económica y trabajo para los mismos Estados Unidos, ¿no, doctora? Bueno,
Bueno, pero yo creo que aquí está el otro detallito mexicano. Pues, ¿por qué no sumar más fechas, hombre? Más fechas para celebrar. Porque al final de cuentas, para todo mexicano, es obvio que el Día del Grito es el Día de la Independencia. O sea, no me importa si no supiera la fecha exacta, pero obviamente no. El grito es el Día de la Independencia y es en el que nos unificamos todos. El 5 de mayo, que es una fecha, insisto, más poblana. Ahí sí están ahorita festejando a lo grande, en el sentido de que, bueno, pues hay toda una representación, un momento que enorgullece mucho a los poblanos, que además, no se nos olvide, es una comunidad muy importante también que hay principalmente en Nueva York. Entonces, aquí entra el hecho de sumar no solamente de contenido, sino también, como tú dices, de prácticas. Hay un consumo importante, porque también los estadounidenses en esta ven cosa... una oportunidad. No, pues de una vez. Y los propios mexicanos que sacan a la venta sus productos No, pues sí. de Michoacán, de Aguascalientes, ¿no? Que los llevan a que se consuman en sus propias comunidades, ¿no? Con sus comunidades o con otros que no conocen Por los supuesto, productos mexicanos. por Y supuesto. mira, si eso sirve para difundir, enorgullecer, envalentonar también a la Claro, población y claro. decir, tú no eres producto de una circunstancia coyuntural, esta es una historia que te acompaña. Y tú Exacto. estás aquí, digamos, no textual, pero desde un siglo XIX que tiene que ver con una relación tan convulsa como la que nos explica con Estados Unidos. Entonces, si eso sirve y se llena de orgullo, toda fecha histórica, además del momento como tal, se acompaña de una construcción simbólica. ¿Sí? Que si el grito de independencia, que si el propio Día de la Madre, para meter aquí también ya una fecha que ahí viene en nuestro calendario, todo también tiene una construcción y se apropia y engrandece o incluso, digamos, se reconstituye a partir de cómo los sujetos le van dando contenido. Y es el caso de la comunidad mexicana, porque podrías decir, solo los poblanos ¿no? en Nueva York. No, es para todos y reconocida por los estadounidenses, por el comercio estadounidense, y en este momento obligados nosotros, mexicanos de este lado, a también reconocerles esta fecha con todo lo que significa. Y tengo que decir, porque nos quedan 3 minutos, que esta es una transmisión, Emerson, por todo el esfuerzo que ha hecho el canal, que has hecho tú, trascendental en ese sentido, porque nunca antes se ha hablado también de esta manera, a tanta profundidad, desde nuestro propio país, lo que representa esta fecha, no solo aquí, sino a los mexicanos que están del otro lado. Leti, ¿qué podemos concluir? ¿Con qué mensaje nos quedamos en unos cuantos minutos? Yo creo que es muy importante tener una fecha como esta en el calendario mexicano, más allá de donde el mexicano esté. Cualquier mexicano donde esté, que no necesariamente solo es en Estados Unidos, en el caso de quien radica en el extranjero. Y sumar estos símbolos de orgullo o elementos que nos permiten conectarnos y que nos dan identidad y además nos dan, digamos, una conexión, porque hoy es una fecha que todos en el calendario mexicano sabemos que existe, yo creo que sirve mucho para un momento difícil como el que se está pasando la comunidad migrante mexicana, en general la comunidad migrante, pero también en términos de decir, esto no es de ahorita. Ahora sí que no llegamos ahorita. Esto tiene una historia que va más allá de los propios estadounidenses, digamos, del grupo que en algún momento llega a cuestionar la presencia de los mexicanos. Es mucho anterior a lo que se imaginan. Y que también es muy interesante, doctora, cómo también la clase política estadounidense se ha apropiado, ¿no? Incluso veíamos, pues, en estos videos, mismo George Bush, es decir, el Partido Republicano lo hacían como también parte de ellos, ahora Donald Trump no tanto, ¿no? Pero también forma parte de una identificación de la clase política, ¿no? Déjame irme rápido con eso, porque George Bush tiene una anécdota maravillosa que le dan tamales un día y creyéndose muy mexicano, ¿eh? Bueno, queriendo cortar la base del tamal, ¿no? La cobertura del tamal, pues obviamente. Y nadie Se masticó la hoja. Y nadie le decía como para que haga el oso total. Pero yo lo que digo es eso. Claro que se apropian. ¿Por qué? Pues porque también son votos. Claro. Entonces, bueno, pero el voto no está en venta. El voto se conquista. Entonces, bueno, no les basta un 5 de mayo. Por supuesto. Pues, doctora, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión especial de TV Migrante y Canal 14. La doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora, profesora, analista política. Y bueno, usted sigue sus participaciones aquí en Canal 14. Vamos a un corte, pero regresando, seguimos en este recorrido con las y los mexicanos en el exterior.